Perfecto. Pues ya estamos aquí. Hola, Ivy. Vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, noches. Aquí, buenas noches. Voy a poner esto bien. Vale, perfecto. Pues ya estamos aquí en línea. Esta vez ha sido muy sencillo, Ivy, porque la otra vez, bueno, yo creía que podía entrar más gente, una entrevista que tuvimos, bueno, un compartir más que una entrevista, y teníamos muchas ganas de hacer este sentir, compartir, que se quedó en el aire. Voy a empezar, si me permites, haciendo una entradilla para primero comentarle a todas las personas que se vayan uniendo que hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estéis viendo. Mi nombre es Merced, llevo la parte de formaciones y técnicas de entrenamiento de medium y psíquicos aquí en España, en Mente Psíquica. Y bueno, he decidido dar paso a Live, donde quiero compartir con personas que tienen habilidades extraordinarias y me gusta además compartir y difundir no solamente como esa parte de trabajo, ¿no? Porque realmente los medios psíquicos están cobrando horas, no la espiritualidad, que esto siempre lo dejo claro, porque siempre escuchamos, no, es que estas cosas no se cobran. Bueno, el tiempo en este plano, ¿no? Material, sí es necesario ponerle un valor, porque todo hay que compensarlo para que la energía fluya. Y hablando con un gran amigo, considero ya un gran amigo, le decía, uy, pues voy a hacer la mesa de los medios donde las personas que se vayan uniendo y que quieran compartir con la invitada, en este caso, bueno, pues nos da a solicitar cámara y podemos hacer incluso un compartir, que la persona, bueno, pues hable con nosotros y hasta cuatro, creo que era Ivy, ¿no? Cuatro personas, Sí, gracias, cuatro. cuatro personas que no nos pase lo del otro día. Y con esos matices, bueno, pues iréis viendo. Yo voy observando, me resuenan personas, por algún motivo, ¿no? Nos van uniendo las energías y presentamos tanto sus conocimientos, su sabiduría y sus proyectos. Hoy tenemos a Ivy Medium. Su nombre, Ivania Ramírez Cervantes. Bueno, una mujer que tiene destinada su sabiduría a conectar con lo que llamamos mediunidad, que ahora hablaremos de este tema con ella, mediunidad, trabaja mucho con el término angelical, que es donde voy a ir yo, para que nos explique quiénes son los ángeles, qué es el tarot angelical, reiki angelical, porque a mí me inquieta, ¿no? Saber desde su conocimiento, aparte de terapeuta holística, evidentemente, que engloba, ¿no? Con esta descripción englobaría esa parte de conexión mediúnica. Nosotros en Mente Psíquica siempre referimos la mediunidad no solamente con el ver, bueno, el que veamos esa parte de lo que se llama el mundo invisible, sino efectos de sanación aquí a nivel terrenal con las personas que se quedan. Además, Ivy, su cometido, ¿no? Y yo creo que su integración en el momento en el que se encuentra, tan delicado que estamos viviendo a nivel mundial, bueno, pues es un canal, es un transmisor de comunicación para que las personas que nos quedamos aquí y tenemos que despedir a nuestros familiares, pues pasemos ese duelo, Ivy, porque ahí es duro, ¿no? Yo conozco muchos medios que a lo mejor solamente su canal es para compartir momentos o meditaciones, pero hay otros que os dedicáis mucho al duelo e intuyo que debe ser muy duro, muy duro. Pues vamos a empezar, si quieres, y si nos desarrollas esa parte del duelo, empezamos por este final para ir remontando. El duelo, ¿qué sería que el medium, cómo sería que el medium pudiera facilitar una herramienta espiritual a la persona que va a verte? ¿Qué duelo? ¿Por qué un duelo? ¿Qué sucede en esa consulta? Fíjate que en mi punto de vista y siempre desde mi experiencia, lo hablo, lo aclaro, que siempre es desde mi perspectiva y desde todo lo que a mí me ha tocado ver. Am, bueno, primero yo siempre tomo en cuenta la importancia de la persona viva, porque muchas personas toman como que es que él es el que viene a decir,
Sí, pero tú ya cumpliste tu función aquí y tú ya terminaste tu lapso de tiempo que tenías que estar aquí. Entonces, la persona que se queda con ese dolor, con ese vacío y con ese de no saber qué manejar. Entonces, yo me enfoco mucho más en la persona, en el consultante, que en el que vamos a consultar. ¿Por qué? Porque realmente él todavía está viviendo su experiencia aquí en la Tierra. Y para mí es mucho más importante que el que ya la vivió. No, no le resto importancia, claro que no, pero él ya terminó su tiempo de estar aquí. Y él sigue su evolución desde otro plano y desde otro punto de vista, que obviamente cuando pasas al siguiente plano, se te cae el velo sobre muchas cosas y te das cuenta de muchas cosas que tú estando aquí, en esta vida encarnado, no te das cuenta y es mucho más difícil para ti comprender todo el proceso que hay detrás de un fallecimiento, detrás de la evolución que sigue, porque en realidad la vida no acaba, simplemente se está transformando. Pero para ti que estás aquí en este plano y al perder a alguien tan querido es muy difícil entender. Entonces, yo lo tomo desde esa perspectiva de la persona que está aquí. Y obviamente, yo siempre en mi código, ¿verdad? Eh, tengo que todo lo que vayamos a decir, de hecho, la mediunidad es maravillosa porque es una herramienta para poder sanar muchas cosas. Porque ellos vienen, a lo largo de todo mi tiempo que he hecho sesiones, ellos vienen a decir, pero específicamente lo que tienen que decir y a sanar eso que había con ellos. Porque siempre me dicen, dile que no se acuerde de la forma en la que me fui, que no piense cuánto pude haber sufrido, que cuánto, o sea, cosas muy específicas en el consultante que vienen a decirle. Y es una herramienta de sanación que ellos mismos se están dando cuenta de lo que está pasando. Y eso es algo maravilloso, el poder tener esa oportunidad de poder transmitir ese mensaje. Para mí es un gran honor, ¿no? El poder hacerlo y ver cómo de las dos partes, de ambas partes sanan. Porque no nada más es el que se va o el que se queda, porque evidentemente el que se va también pasa por su proceso de duelo, de desapego, de dejar atrás a la familia, de dejar atrás todo lo que tenía como bien sabido, lo que era su vida. Entonces, el aceptar una nueva vida, una transformación, es difícil también, porque hay personas que evidentemente podrán tener mucho apego a lo material, mucho apego a ciertas cosas, a ciertas personas, y así como ellos pasan su proceso de duelo, también nosotros lo pasamos. Pero para ellos es mucho más fácil estar del otro lado y decir, yo tuve una experiencia que con alguien muy cercano a mí, que cuando él falleció y vino, lo primero que me dijo es que estoy vivo. Y eso lo dicen muchísimo, muchísimo. Pero ahí entendí yo el decir, pasé todo esto, pero yo sigo existiendo. No es como me lo han contado, no es como lo creía de que tal vez te mueres y jamás vas a aparecer en ningún lado o tantas ideas que tenemos, ¿no? Pero el que él me dijera, es que estoy vivo, mírame. Entonces ahí entendí su perspectiva de él diferente a la mía, ¿no? A la mía de que ya se fue, él todavía me sigue viendo, o sea, ellos se dan cuenta de muchas cosas que nosotros en nuestra mente y en nuestras capacidades no podemos darnos cuenta. Y por eso es para nosotros mucho más difícil el desapego y pasar el proceso de duelo que para ellos. Evidentemente es más difícil para nosotros. Ese concepto me resuena muchísimo con lo que yo también siento de la mediunidad, porque vemos estas películas siempre con los medium, ¿no? Invocando para que los espíritus descansen en paz. Vemos que las personas en las sesiones de espiritismo de las pelis están súper enteras, ¿no? Bueno, están llorando, pero están más enteras y parecen que los que están pasando el duelo son los que se van, ¿verdad? Y cuando una persona pasa cualquier duelo, ya sea a nivel fallecimiento, pues una catástrofe, un área económica, vamos a poner a alguien que pierde el trabajo,
realmente tiene que cultivar consigo mismo ciertos valores y esos apegos que estás diciendo, valorar cómo gestionar ciertos asuntos. De hecho, Ibi, había una persona que ha escrito en el chat mientras estábamos hablando, he mirado, porque siempre dejo paso a la persona que estoy entrevistando y luego veo las preguntas, ¿no? Pero me ha llamado la atención, me ha hecho mirar algo, ya sabes, coincidencias que no existen, y comentaba que estaba trabajando la pérdida de su pareja todos los días. Fíjate qué interesante y qué valor tiene este comentario, desde mi sentir también, porque que fallezca tu pareja, ¿no? Un hijo, alguien tan cercano, tiene que ser tan doloroso, ¿verdad? Tiene que ser tan Sí. doloroso que tener ese, vamos a decir, valor que no nos enseñan a cultivar diariamente un sentimiento, una emoción, decir, bueno, se ha ido, yo ahora tengo que seguir adelante en una vida, tengo que vivir por esa persona, tengo que hacer acciones que esa persona a lo mejor no ha podido hacer, pues cuando las haga voy a recordar, voy a integrar también el recuerdo, la imagen, una manera de canalizar también las emociones. ¿Consideras, Silvia, entonces que podría ser la mediunidad más que sesión de espiritismo para hablar con los, voy a emplear una palabra brusca, muertos, una terapia de sanación, sobre todo en el momento en el que nos encontramos con tantas circunstancias emocionales donde la gente está creándose, disculpa, enfermedades, evidentemente? ¿Sería una terapia? De terapia me refiero que aportaría luz de algún modo. Fíjate que yo no lo vería como terapia, Uh -huh. te voy a explicar Sí, por sí, qué. sí. Lo veo como una herramienta más, sí, pero no una terapia, porque una terapia para mí es algo que vas recurrentemente a hacerlo. Uh -huh. Y aquí hay que hacerlo de una manera muy objetiva. ¿Por qué? Porque una cosa es venir, consultar y saber qué es sanar, decir lo que se tenía que decir, y otra cosa es, hay muchas personas que se quedan con querer saber todos los días. O sea, me ha tocado consultantes que quieren estar cada semana en consulta. Entonces, eso también es, por eso digo que no sería terapéutico, porque por el hecho de que no es algo que puedes hacer Uh recurrentemente. -huh. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque entonces tú te estarías olvidando más de ti, de vivir tu vida, que de estar comunicándote con el otro lado. Y estamos nosotros viviendo en un plano físico, no en un plano espiritual. Entonces, como tal, tenemos que vivirlo, disfrutarlo, llorarlo. Yo siempre digo algo, y está muy trillado el decirle, es que tienes, o sea, es válido y es muy buen consejo el decir, tienes que vivir por la otra persona. Pero está muy trillado, ¿no? Y la persona, el doliente, dice, es que eso no me lo digas. O sea, es lo peor que le puedes decir a alguien, tal vez. El decir, es que disfruta de la vida cuando estás pasando por un dolor tan grande. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no alcanzan a percibir esa frase en su lenguaje, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque están sumidos tan en su dolor, tan en su pérdida, que no alcanzan a comprender esas palabras. Entonces, yo lo que siempre digo es, si vas a llorar, llóralo. Disfruta el llorarlo. No te reprimas lo que tengas que reprimirte. Todas las emociones que tenemos, evidentemente, son parte de nuestro experimentar en esta vida, en este plano físico, y es bello sentirlo. Es hermoso vivir intensamente, llorarlo, enojarte, porque no, es válido. O sea, todos los sentimientos que tenemos son parte de estar vivos. Entonces, como tal, en la vida, disfrútalo. Y el duelo no es un proceso, mientras más lo quieras apartar de ti, más difícil es. Entonces, intégralo contigo, acógelo, abrázate de él, disfruta cada etapa, disfrútala, aunque parecería algo que dices, ¿cómo voy a disfrutar el perder a alguien? Evidentemente todos pasamos por ahí,
Y tenemos que sentir lo que estamos pasando para no brincarnos pasos que después nos van a retrasar en nuestro proceso de superar esa pérdida. Y yo siempre digo algo, cuando tú pierdes a alguien tan cercano a ti, es como si tú perdieras un brazo, una pierna. Jamás lo vas a recuperar, jamás te vas a recuperar tú. Siempre va a haber esa partecita que faltó en ti. Pero ¿qué es lo que pasaría si te cortaran un brazo, una pierna, una mano? Aprenderías a seguir viviendo y con esa carencia y pudieras seguir una vida feliz, claro que sí, poder hacer todo lo que podías hacer antes, a lo mejor con alguna pequeña limitante, con alguna pequeña variante, pero puedes seguir adelante. Y eso es lo que yo siempre comparo con la pérdida de un ser querido, como perder una parte de ti, porque evidentemente estás perdiendo una parte de ti con ellos, pero no es como, no es reprimirlo ni hacerlo a un lado, no, acógete esos sentimientos, llora lo que tengas que llorar, ríe lo que tengas que reír y a seguir adelante, porque mientras más estés evadiendo esos sentimientos que nos dicen no llores, no tengas que, no llores, vive la vida intensamente, o sea, en algún momento, para poder vivir la vida intensamente, vas a tener que llorar lo que tienes que llorar y sanar lo que tengas que sanar. Y sí, o sea, yo lo veo como una herramienta, la mediunidad para sanar, sí. Es como el empezar a tomar ese impulso para adelante. El que tú vengas y yo te diga cosas que solamente tú sabes y él sabe, porque evidentemente son personas que jamás en mi vida he visto y que no conozco, y que yo no tendría ninguna información de ninguna parte, eh, te da la certeza de decir, está vivo, ¿ok? Está vivo, está bien, dijimos lo que teníamos que decir eh, y seguir adelante. Y sabiendo que mi ser querido aún así me sigue acompañando, porque eso es algo hermosísimo. O sea, para mí pueden pasar 20 años, he hecho sesiones de 20, 40 años, y que la persona te dice cosas que hiciste ayer, la semana pasada. Entonces, el que tú sepas, o sea, hay que tomarlo también desde una perspectiva muy clara, es decir, ok, yo sé que él está conmigo, me acompaña, pero no tengo por qué estar aquí queriéndome comunicar todos los días con él. Yo sé que tengo que seguir mi vida adelante, ¿sí? Pero sabiendo y teniendo el conocimiento de que él, aún hay una parte de él que está conmigo y me acompaña. Están comentando mientras hablas, bueno, van dando matices, ¿no? de los comentarios de tu compartir. Y bueno, destacar una persona que dice hablar con su madre a través de los sueños, que de hecho ese tema me gustaría tratarlo en un directo, porque nosotros en la Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos que tenemos aquí en España, con Mente Psíquica, nos dedicamos a la investigación, sobre todo de la innovación, ¿no? De hasta dónde podemos llegar ya con tanto avance, de tanto estudio que se tiene de gente que estudia la neurociencia desde el concepto también de este cerebro que tenemos que guarda tantas incógnitas, Ibi. Y veo que hay gente que tiene pues esos puentes, ¿no? de unión para contactar con sus seres queridos de esa manera sanadora que estás indicando. Y también en comentario que es bastante, bueno, pues fuerte, ¿no? De otra persona que habla de aprender a contactar o a sentir, sobre todo cuando un hijo se va, que yo siempre diré, ¿no? Porque además en la sociedad nos hemos reunido varias veces con personas padres que han perdido a sus hijos, y es lo que comentas. Nosotros siempre decimos, no llores a los muertos, en el sentido de, cuanto más llore durante años, lo que estoy haciendo es atraparme a mí y atrapar, ¿no? esa memoria, porque yo más que espíritus a veces les digo memorias, memorias que se quedan. Las memorias dentro del cultivo de cada uno, porque evidentemente psicoemocionalmente hablando, psicológicamente hablando también, ¿no? O la parte psicoemocional me voy a ir, porque yo soy psicoterapeuta, no psicóloga. Hay que seguir una línea donde la estructura de esa persona, la estructura mental, tenga un orden. No le podemos decir a una persona, mira, estoy hablando con tu hijo dice que está bien,
y que cree una dependencia, ¿no? Que es lo que decías, esas consultas diarias en las que ese consultante, ese cliente, ese dolorido va a ir como Mm, una obsesión. Y de hecho, eso es sí. lo que nos encontramos hoy en día, que la mediunidad crea obsesión, porque vemos que se ha creado ese boom, ¿no? Ese boom de mediunidad en el que, yo siempre lo refiero, soy muy rebelde para esto, ¿no? Siempre refiero el boom este que hay de habla con tus seres queridos, curiosamente todos dicen estoy bien, ya está. No se desarrolla aún. Necesito que entiendas o lo que estás comentando, ¿no? Establecer una conversación entre el que se queda y el que se va, pero mayormente para el que se queda asuma ese fallecimiento desde la otra vida, como estás diciendo. Esa otra vida que ellos además nos dicen en muchas sesiones que es así, que es así. Que quién tiene la verdad, es lo que digo y diré siempre. La verdad yo creo que no la tiene nadie. Yo creo que es más la experiencia, como tú bien has indicado en el inicio de la entrevista, es la experiencia de cada medium, lo que es válido, enriquecedor, porque tú como antena de unión es muy bonito que hagas enchufe, de enchufe entre esos dos planos para que la electricidad fluya, ¿no? Que no se quede estancada. Y ahora me voy a ir, Ibi, desde ese concepto de la mediunidad tan sanadora para los que nos quedamos, sobre todo, el término angelical, porque la mediunidad, lo angelical, ¿me podrías decir, orientarnos a todos los que están viendo la entrevista, qué son los ángeles? Porque tenemos el concepto de los ángeles con la iglesia. O la gente, Sí, la claro. gente. Bueno, yo no. Estoy haciendo ahí un ficticio, ¿no? Para, pero, pero dices, ángeles, iglesia. Creencia, no creencia. ¿Quiénes son los ángeles, Ibi? Desde tu experiencia. Claro. Fíjate que, bueno, todos, todos tenemos, para mí, el decir qué son los ángeles es la ayuda divina que Dios, o nuestro creador, en este, a mí me gusta llamarlo Dios, que Dios nos ha puesto en ayuda a nosotros. Tan así es que ha puesto un ángel por cada uno de nosotros. Y es esa ayuda espiritual, esa ayuda divina que nos ha brindado desde su amor en servicio de nosotros. Y esos son nuestros ángeles de la guarda que tenemos. Todos, todos, todos contamos con uno que ha sido ese ángel ha estado con nosotros desde nuestra creación y nos ha venido acompañando a lo largo de todas nuestras encarnaciones y de todo lo que ha pasado. Como lo digo, siempre desde mi experiencia, lo hablo, y ellos son esa ayuda divina que tenemos. Y es una herramienta maravillosa que podemos acceder a ellos. Y está en cuestión de que nomás, digo, hay algo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Que ni Dios lo rompe. Entonces está en que tú pidas la asistencia de ellos y ellos van a venir a ayudarte. Y lo podemos usar para muchísimas cosas. Es más, hasta para las tareas más simples podemos acceder a ellos. Por supuesto, tenemos ahí el mundo espiritual tiene un orden y este no es un claro ejemplo de que todo lleva su orden, su jerarquía. No por eso unos son menos importantes que otros, claro que no, pero sí hay funciones que cumplen muy específicas cada uno. Tenemos nuestro ángel de la guarda, están los arcángeles, que todos los conocemos, o la mayoría los conocemos, que tienen sus funciones específicas y de ahí va para arriba, que son, por ejemplo, ya serían todos los coros están los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, o sea, que tienen, obviamente que mientras más jerarquía, por así decirlo, tienen, es más difícil acceder a ellos porque lo que yo siempre digo es que todos somos como unos radios, como una radio. Y nosotros vamos, la señal es la misma, pero tienes que irte en frecuencia para irte conectando a donde tienes que conectarte. Es más fácil, por supuesto, que
vibrar bajo que alto, porque es parte de nuestra crianza, desde que va el niño caminando y le dices, no, no agarres esto, o sea, eso, nuestras limitaciones, ¿verdad? Y nuestras creencias limitantes que tenemos, es mucho más fácil vibrar bajo que arriba. Pero lo que tenemos más a la mano, o ellos son los que pueden acceder más a nuestro plano físico, serían los arcángeles. Y los arcángeles son una herramienta maravillosa, así, maravillosa que te pueden ayudar en muchísimas cosas. ¿Y tienes que tener algún tipo de oración, estatuilla, para poder acceder a esos arcángeles? No, en realidad es lo que sale de tu corazón. La mejor oración es la que haces con el corazón. Punto. Y siempre lo que decía es de que siempre lo hemos querido encasillar como que en una religiosidad, pero en realidad el mundo espiritual no tiene religión. Entonces, tú puedes acceder a ella desde tu casa como cualquier lugar. O sea, en realidad no hace falta tener una imagen ni tener nada preconceptuado para poder hacer contacto con ellos. Me encanta lo que acabas de decir. El término espiritual no está acogido a ninguna religión. Esto es algo que, que se debe difundir, ¿no? Porque ya vemos en la parte también de la... Ahora no voy a hablar de ángeles, voy a hacer un pequeño matiz, ¿eh? De la psicología junguiana, ¿no? Que tiene esa parte de unión espiritual con la psicoterapia, la investigación de Jung. Y vemos que siempre nos muestran que tenemos que tener figuras para llegar, ¿no? Llegar, o filtros, más bien filtros, para llegar a acceder a los canales. Los filtros, la decoración, ¿no? En este caso yo me encuentro en la casa de los medium, porque aquí todo lo que hay son figuras y objetos de personas que han ido falleciendo y nos ceden sus familiares como recuerdos, están aquí situadas. Es un museo, a ver si cuando vengas por España estás invitada a estar aquí con nosotros, te va a gustar muchísimo. Y vemos que el concepto de la figura, de los ángeles, es como que si no tienes una figura, no tengo un contacto. Y yo también siento y comparto lo que dices, ¿no? El corazón. Pero el corazón, Ivy, es el que te une realmente a que las cosas que te dicen, las orientaciones que te dicen los arcángeles, por ejemplo, ¿tienes que sentir el corazón o es más mental? Porque yo escucho a la gente que me dice, no, no, es que yo a los ángeles les pido con la mente, que tú me has dicho que desde tu experiencia, corazón, vale, y me cumple todo lo que pido. ¿La palabra sería cumplir o sería orientación que se une con alguna frecuencia de nuestro corazón? A final de cuentas es nadie va a venir a decirte, vas a hacer esto. O sea, nadie te lo va a decir. Al menos que sea de baja vibración, porque ellos sí vienen a mandar. Pero en realidad cuando tú accedes de un nivel para arriba, ellos vienen en su energía amorosa, vienen y te sugieren qué hacer. Tú puedes pedirles, ¿sí? Fíjate que voy a hacer un paréntesis porque se me ve, o sea, antes de que se me vaya. Fíjate que yo creo que el ser humano, en su mentalidad media primitiva, es muy importante crearnos un concepto visual para poder creer en algo que es evidentemente invisible. Entonces, por eso, de alguna manera nos hicimos a la idea de tener algo físico para poder creerlo o entenderlo de alguna manera mentalmente. En nuestra limitación nos pudimos hacer esas imágenes para poder darle una pantalla a lo que queríamos ver, a lo que queríamos acceder. Pero en realidad no es que estén ahí, porque sería limitarlos a un lugar y a un espacio, Claro. cuando ellos en realidad son una cosa muy diferente. O sea, como decir a Dios está en un solo lugar, claro que no. Sería limitarlo y ponerlo así, hacerlo muy chiquito para ponerlo en un solo lugar y en un solo espacio, ¿no? Eh,
bueno, volviendo al tema, Sí, 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 sí. cerrando el paréntesis, eh, no, ellos te pueden ayudar, sí te ayudan, te sugieren cosas, a veces sí te crean así como que situaciones en las que se puedan manifestar ampliamente ellos, pero más que eso, ellos son los que te van guiando y te van ayudando en tu día a día. ¿Para qué? Para que en algún momento suceda lo que necesitas que suceda. Y por supuesto que también hay, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito que me des protección en este día o ante esta situación. Y sí vienen y te ayudan. Claro que sí te ayudan. Y te brindan esa protección, porque ellos tienen el poder de hacerlo. Claro, siempre y cuando hay muchas leyes, porque no nada más es como decir, híjole, quiero que me salves de la muerte el día de hoy. O sea, si te toca morir ese día, te vas a morir igual, ¿no? Entonces, hay leyes también, hay muchas cosas que no se pueden quebrantar, pero siempre y cuando sea para nuestro bien, el bien universal y en armonía, se va a hacer. Y ellos te pueden ayudar. Eso es la función de ellos. Iri, ¿y a través de qué técnicas? Porque nombraba en el inicio, cuando te he presentado, bueno, yo te comenté en privado cuál era tu aportación al mundo con ciertas técnicas, qué nombre, ¿no? Porque le ponemos nombre a todo, qué nombre tenía y decías Reiki angelical, lo que es la parte terapéutica angelical. ¿Cómo sería una sesión con los ángeles? ¿Yo voy a tu consulta o voy a hablar contigo y te digo, necesito recibir un mensaje para poder fluir en la vida porque me siento estancada? Entonces, ¿qué es Reiki angelical? ¿Qué es una terapia angelical? ¿Cómo sería este encuentro contigo? Fíjate que yo hago mucho lo que es tarot angelical, Ujú, que el tarot angelical, a diferencia del tarot normal, que también lo hago, eh, es de una manera muy sanadora. Ok, tú vienes a pedirme el saber por qué no tienes novio, ok, ujú. te va mal en el amor, o sea, qué sé yo, cualquier tema, muy bien, pero ok, detrás de eso, o de tener una mala experiencia con una pareja, qué sé yo, siempre hay un trasfondo. Y eso es lo que en realidad ellos, porque el tarot angelical evidentemente tiene la energía de ellos son los que vienen a ayudarte a como un poquito quitar la paja de la Claro. situación y que te des cuenta de qué es lo que realmente tienes que sanar y cuál es el verdadero asunto que debes de prestar atención. En vez de decir, pues vamos a ver qué podemos hacer para que tengas novio mañana, vamos a sanar, vamos a tratar de evolucionar para poder entender el por qué no es tu momento o por qué estás en esta situación. Esa es la manera que se empieza a hacer. Por ejemplo, ellos me han dado técnicas, porque ellos son los que evidentemente me dicen, de armonización y de chakras, alineación de chakras y demás. Ellos me dicen, vas a hacer esto, esto y esto con cada persona porque evidentemente, aunque esa misma técnica la puedo utilizar con otros, no es el mismo caso, pero ellos me dicen así o así. Yo hay algo que mmm, sí he estudiado, pero en realidad lo que yo más me guío es por lo que ellos me dicen, porque ellos son los que vienen y me van dando como que la dirección de cómo tratar a cada persona. A mí me encanta hacer una canalización antes de que venga el consultante, ya sea para Reiki o lo que sea, hago una canalización angelical con lo que ellos le quieren decir al consultante. Y algo que me encanta es, yo cuando vienes conmigo, yo te digo lo que me dijeron y en la lectura va saliendo todo el por qué te dijeron eso. Y es algo maravilloso porque dices, o sea, cómo ellos saben realmente lo que tú tienes que escuchar y lo que tienes que sanar. Y es una herramienta maravillosa para mí. Para mí es algo muy bonito que también lo uso en la mediunidad cuando
hay personas, me ha tocado casos en los que el ser fallecido no está en la mejor situación o el mejor lugar y a veces toca ir a buscarlos. A veces ha tocado ir y te haces acompañar de ellos, de todo mundo, vas y prestas la ayuda a la persona que está por ahí media descarriada. O sea, que está en un lugar que pues no es el más agradable. Entonces, y tomas herramienta de ellos. Ellos son los que te ayudan a hacerlo. O sea, evidentemente hay más ángeles aparte de los arcángeles que conocemos. Está el arcángel Azrael o el arcángel negro que le llaman, que su función es esa, bajar al inframundo para... Y no es que sea negro, o sea, él es súper luminoso, pero tiene la capacidad de cambiar su color para pasar desapercibido. Y evidentemente tomas herramienta de ellos para ayudar a muchísimas cosas, o sea, muchísimas. Es más, hasta el otro día que quería hacer un pastel, dije, ay, Dios mío, a mí la embetunada me queda fatal. Y yo, por favor, mándenme uno que se pueda embetunar, que me ayude. Y quedó bien. O sea, son una herramienta muy grande que está al servicio de nosotros, que lo podemos agarrar para sanar muchísimas cosas, como también para nuestra vida diaria, porque ellos están esperando que nosotros accedamos a su ayuda. ¿Cómo sientes que el ser humano, en el momento en el que nos encontramos, está percibiendo, recibiendo lo que es el término espiritualidad, mediunidad y ángeles? Desde esos tres grupos, ¿eh? Ok. Bueno, evidentemente ha habido un cambio muy grande porque, digo, yo recuerdo, no soy joven, bueno, no soy tan vieja, pero ya estoy en mi edad de 44 años. Entonces, cuando yo empecé en esto, que fue a una edad muy chica, que yo quería estudiar, que yo quería entender qué era lo que me estaba pasando, porque ya no era una cuestión de curiosidad, no, sino de saber entenderme, o sea, de entenderme a mí misma qué era lo que estaba pasando, no se podía hablar de esto. O sea, te estoy hablando de hace 30 y muchos años, o sea, 30 y tantos años, cuando yo quería entender qué era lo que me pasaba, por qué me pasaba, y todas mis inquietudes de saber qué era, mm, me fue imposible, te podía decir, el poder encontrar una persona que me ayudara a entender mi mediunidad, porque ni siquiera yo sabía que era, ni siquiera yo la conocía bajo ese nombre. Entonces, todo ha habido una evolución muy grande, mmm, que ha ido transformando a nivel humanidad, de que todo el mundo ya sabe por lo menos qué es un medio. A lo mejor hay quien lo acepta, quien no lo acepta, quien lo entiende, quien no lo entiende, pero por lo menos ya se sabe qué es, ¿no? Y yo creo que a nivel general en lo espiritual ha habido una apertura de conciencia, pero evidentemente ha sido a través del tiempo y del cambio. Y cada factor y cada suceso que hemos vivido ha ayudado, porque todo lo que ha sucedido ha sido en perfección para nuestra propia evolución. Porque así como nosotros hemos pasado por momentos difíciles que nos han ayudado a evolucionar, la humanidad en general también ha pasado por lo mismo. Sí, sí. Lo que sucede es que tenemos esa parte, ¿no? Yo creo que de personas que están difundiendo ahora con toda la facilidad que tenemos con la tecnología terrenal, me refiero, difundiendo pues ese concepto cada uno de la mediunidad, que creo que es muy interesante, ¿no? Muy interesante que cada uno, como hablaba el otro día con los compañeros,
cada uno tiene una canalización, como un decreto, como una misión, voy a poner un entrecomillado, una misión que parece que alguna frecuencia, alguna energía nos está uniendo, ¿no? Antes como que nos intentábamos buscar y nos encontrábamos con compañeros medium, pero que vibraban de otra manera, entonces chocábamos, porque esto va por vibración. No hay nadie más que nadie. Yo siempre digo, lo único es el respeto y sobre todo que no se juegue con la pena de las personas encarnadas que sufren por los desencarnados, que ese es el problema que hemos tenido siempre con la mediunidad y nos ha puesto esa etiqueta que muchas veces es desconocimiento, ¿no? Yo digo, cuando escucho a amigos que practican la mediunidad como un trabajo personal, es que cada vez que hablo con mis amigos me dicen que estoy loco porque perturbo a los muertos. Y claro, ellos dicen, no, no, yo no perturbo a nadie. Yo mi mediunidad la empleo para mí mismo, yo conecto con mis guías, mis ángeles, mi esencia. Yo conecto con otras dimensiones, otras realidades, otras creaciones, como queramos llamarlo. Entonces, lo bonito es que se empiece a difundir todo esto, ¿no? Y que quien se conecta a este directo, bueno, pues resuena o no resuena lo que estamos diciendo. Si se queda y quiere compartir, comparte porque tiene una vivencia muy parecida y esa unión es la energía, es esa energía que se está detectando, que hablaríamos de salud dentro de una oscuridad desde mi punto de vista que hay que conocer para saber aportar luz, porque si la oscuridad no la conocemos, no podemos poner ninguna luz, porque es esa compensación. Estoy viendo que están escribiendo muchas personas, Ibi, ¿vale? Entonces hay personas que te dicen que comparten tu punto de vista. Gaby, ¿por qué no te unes aquí a la charla y hablas con Ibi directamente? Porque te dice Gaby. ¿Gaby eres Gaby? Sí, Gaby. ¿Cómo es un alma atrapada? ¿Cómo es la metodología? Has hablado, claro, ella se refiere a esa parte que has dicho de que has tenido esas misiones o con compañeros de ir en búsqueda de espíritus que se quedan atrapados, vamos a decir atrapados, y vas con tus guías, o sea, tus guías, con los guías por jerarquía, ¿no? Con los arcángeles y demás. Te pregunta Ivy, ¿cómo es un alma? ¿Cómo es el alma atrapada? ¿Qué concepto tienes tú? ¿Y qué método podría emplear también Gaby, que también es muy buena canalizadora? Mira, te voy a decir algo. Eh, a lo largo de mi tiempo, yo creo que es todo como un paso. También la mediunidad va cambiando y tus capacidades también. Y antes yo te podía decir que que no podía acceder a ellos. Venía alguien y me pedía una sesión con una persona y yo decía, es que no la encuentro. Simplemente no tengo esa comunicación con ella. Después empecé a hablar con sus guías espirituales, porque en donde estemos y en el lugar que estén, todos tenemos guías espirituales. Entonces, podía acceder a la información de ellos por medio de sus guías espirituales. Entonces, ellos me daban la información y yo la transmitía. Ya llegó el momento en el que yo me conectaba con esa persona y podía ver el lugar en el que estaba. Evidentemente, ves un lugar oscuro. Bueno, hay muchas cosas, dependiendo. O sea, yo hablo como desde mi experiencia y por decirte ese ejemplo, era un lugar oscuro, muy húmedo, eh, olía muy mal, etc., ¿no? Entonces, yo también hago sanación crística y son otras herramientas y otro tipo de energía en el que también te apoyas. Hice mi trabajo de protección y pedí asistencia para acceder al lugar donde estaba él. Sí, logré llegar a donde estaba él, eh, preguntando, claro, si quería recibir la ayuda. Dijo que sí. De hecho, estaba atrapado. Lo tenían como tres energías densas, lo tenían ahí y haciendo el trabajo
invocar a Cristo a muchas personas. Logramos liberarlo y él se fue. Y todavía yo les pregunté si ellos querían ayuda, dijeron que sí, y se les dio la ayuda también a ellos. Eso para mí fue una experiencia maravillosa, porque jamás o sea, fue algo que pude ver que, que ellos dijeran sí queremos la ayuda y que se transformaran. O sea, es algo increíble de verdad que ver como si fueran esas masas oscuras, se rompió esa parte oscura, salió la luminosidad que ellos tenían y los arcángeles, ahí fueron los 7 arcángeles quienes se los llevaron. Y eso para mí ha sido la experiencia más, o sea, híjole, súper bonita, porque ya que alguien de baja densidad y de todo eso pidiera ayuda, porque vieron que se le ayudó a la otra persona, fue algo maravilloso para mí. Fue de verdad increíble para mí. Y por supuesto que eso es a lo largo de trabajo, mucho trabajo. No es, tienes que tener cierta capacidad, no estoy, tienes que tener cierta también grado de energía para poder hacer. Y todas las herramientas que tienes a la mano, ¿no? Echar mano de todos lados para poder hacerlo. Bien, sí, sí, Eso pero sí. además tienes que consumir de energía cuando vuelves, entre comillas, que tienes que estar, vamos, en estado mortuorio, ¿no? Porque es muy intenso lo que has descrito. Te preguntan también cómo sabemos qué ángeles nos rigen. Buena pregunta. ¿Cómo sé yo qué arcángel me toca? Bueno, evidentemente cada uno tiene sus meses y sus días y cosas así. Eso sería cuestión muchísimo más tiempo llevárnoslo. Pero lo que yo recomiendo, aparte de decir cuánto es por días y por meses, es por día de la semana, que es como más sencillo, que qué día tiene cada arcángel y es como una práctica que a mí me gusta hacer y que lo pongo a algunas personas, es experimentar cada uno por día, Qué interesante. ¿sí? Y te vas haciendo, te vas como empapando de su energía, de todo en la mañana despierta y pide, si es domingo, a lo mejor al Arcángel Miguel, te pido que me acompañes y me envuelvas en tu energía durante todo el día y vas a ver la diferencia de cada uno. Lo vas a ir y vas a poder identificarlos y vas a poder saber en qué te pueden ayudar cada uno, porque los estás conociendo. Entonces, por decir algo, yo sé que si necesito que alguien me diga cómo hacer un en vivo, a lo mejor te puedo hablar a ti, Marcela, y te digo, ¿me puedes, Marcela, te puedo pedir ayuda para que me ayudes? Y no sé, a lo mejor a una enfermera le puedo decir que me enseñe a inyectar, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno tiene su propia energía que te puede ir ayudando y te puede ir asistiendo en tus problemas y en tus situaciones diarias. Entonces, yo recomiendo que un día a la semana tomen a cada arcángel del día para que puedan ir conociéndolos. O sea, que sería, Ivy, como una testación. Yo diría como que es familiarizándote, ¿no? Es ver qué función ¿Sí? me resuena, porque es lo que dices, que a lo mejor a mí un arcángel me resuena con más intensidad que otro en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Muy interesante. ¿Sí? Mira, Ivy, te voy O a... a lo mejor si yo tengo Sí. problemas de comunicación o problemas para entablar cierta comunicación con mis hijos, bueno, yo sé que Arcángel Gabriel es el de la comunicación, puedo pedirle asistencia y puedo pedirle ayuda, pero para saber eso tengo que familiarizarme con él. Claro, claro, claro. Vamos a darle la bienvenida a Gaby, que ha querido unirse a la mesa de los medios. Hola Gaby, ¿cuánto Hola, tiempo? buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Un gusto, Merce. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Hola, bien. Ivy. Un gusto también, un Y placer. mira, Hola, Gaby, mucho qué gusto. bien. Pues, Iri, Gaby era la persona que te preguntaba en relación a cómo
estaba esa parte del alma, ¿no? En pena, que cómo hacías ese proceso que has descrito. Bueno, Gaby también es canalizadora, trabaja técnicas con arquetipos. En el tema de la mediunidad, claro, como buen canal que también es. Ujú. Gaby, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha comentado la compañera? Y ahora las personas que están preguntando, tenemos que dar paso a Gaby porque tenemos que compensar toda la energía. Entonces, paro las preguntas del chat y os doy paso a vosotras dos. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de la compañera que hoy entrevistamos? Muy interesante, desde que comencé no quería perderme ningún detalle en lo que comentaba. Sí me llamó mucho la atención cómo es este tema de eh, sentir o percibir en su mediunidad, según la técnica que utiliza, cómo puede elevar a estas personas que siente que está en baja vibración o que siente que están atrapadas. Yo lo llamé atrapada porque me resonó muy fuerte cómo hacer para elevar este espíritu, esta alma, para conectarse y entrar en luz. Entonces digo, ¿cómo se percibe eso? Porque no me ha tocado, no tuve la oportunidad, honestamente. Sí, me he conectado siempre desde los registros, la mediunidad, y las personas, o mejor dicho, las almas, perdón, me dan la información, que soy un canal, nada más que eso como yo digo, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención de entrar esto en la oscuridad, y bien lo que dice Merced también me resonó, esto de decir, tenemos que entrar en la oscuridad para mostrar por dónde es la luz. En su momento hice mi terapia de elevación del alma, que no, quizás tenga alguna relación a lo que se habla, pero me ha tocado con 2 o 3 almas, ¿no? Pero en particular esa técnica. Y esto es lo que cuenta Ivy, me abrió la cabeza y digo, ¿cómo es esto? Porque no lo he escuchado, primeramente, y segundo, porque me interesó cómo lo utilizaba, cómo lo hacía, si es ella y sus guías y sus eh, seres del... O, bueno, que eso, ¿no? Esa es mi pregunta. Yo voy a uniros un momento, uniros en la conversación en un punto, porque comentaba Ivy que, bueno, ha explicado que, sobre todo, que una persona tiene que estar, voy a emplear mis palabras, ¿vale? Porque a lo mejor resuenan un poquito raro. Tiene que estar entrenada. Un medium tiene que tener un entrenamiento previo para esta situación que está describiendo la compañera. Desde un punto de vista personal, yo veo que si no has vivido o no te ha tocado vivir aún la experiencia, Gaby, es porque tu antena mediúnica está como que decretada, creada para tener otro campo de resonancia. Es decir, Ivy ha venido a tener ese proceso y tú lo que haces es tener el proceso desde la luz. Ahora, voy a unirme, si me permitís. Yo trabajo con asistentes, yo no les llamo ángeles, les llamo asistentes, que de hecho ella también ha nombrado, ¿no? Ha dicho esa palabra, pero desde la tecnología. Yo hago un programa de tecnología que en su momento di con Emisil, donde tengo una inducción a la muerte, porque me dedico a la investigación de casos de desaparición, asesinatos y demás. Por lo tanto, hay como un decreto en mí en el que esa parte de estar en la oscuridad no es algo tóxico. Eso me lo pregunta mucha gente. Okay. ¿Y estás todo el día con asesinados y asesinos que luego han fallecido? No, no estoy todo el día. Estoy en el momento en el que me toca hacer una acción, pero que siempre digo, yo no soy Dios. Lo que hago es entrar en el estado mortuorio y coincido con más o menos el método de ella. Yo creo que aquí sí que te enlazo mucho, Gaby, este método que te voy a decir, porque ella está más unida a ese entrenamiento, pero tú, por lo que me resuena y te conozco, te vendría muy bien conectar con una meditación que fuera directamente a lo que se llama el túnel. Sea cierto o no lo del túnel, vamos a dejar esa parte de nadie tiene la verdad, sino la propia experiencia. Cuando conectas con una visión de un túnel y vas caminando tranquilamente y vas trabajando con la respiración, vas a empezar a sentir como algunas almas están atrapadas y las que a ti te toque estar ahí como una lucecilla, ser una bombillita para luego dejarlos en el túnel y que vengan esos asistentes o esos ángeles, en el caso de Ivy,
son los que tienen que acompañarte en el proceso siempre, y estoy de acuerdo con ella. Ha dado un dato muy importante. Y desde mi percepción, preguntándoles si realmente quieren. Porque esto es como cuando te acercas a la gente, que yo creo que las tres hemos pasado esto como terapeutas, que lo hemos sufrido, voy a dar ahí esa parte, en el que queríamos arreglar el mundo, nos daba pena todo el mundo, venga, yo te ayudo, venga, tal, yo te acojo, yo hago, yo. Y llega un momento que tienes una mochila en tu vida, que cargas con problemas de incluso personas que realmente en ese momento no tienen que quitarse nada porque necesitan aprender de lo que están viviendo. Claro. Entonces, he ahí, ¿no? Esa conclusión que cuando escuchaba a Ivy, decía, claro, es que cada medium tiene ese entrenamiento. Cuando a ti, Gaby, te ha inquietado, lo que ha dicho es porque estás en un proceso de entrenamiento para ir a esas almas. ¿Por qué? Porque te va a venir gente, no me extrañaría, porque estamos viviendo esa situación de fallecimientos, porque de repente necesitas tú encontrarte pues, con algún familiar que ha tenido alguna muerte más perturbada para poder sanar, porque detectas que hay algo que en la familia, en el árbol genealógico, se está bloqueando, ¿verdad? Por esa circunstancia que se vivió. Y bueno, esa es la unión que yo puedo hacerte con Gaby desde esa parte que te ha resonado y que de repente yo tengo ahí un entrenamiento mucho más sencillo porque sé que Gaby, disculpa, Ivy, por lo que percibo con la intuición, es mucho tiempo el que lleva trabajando con los arcángeles, mucho, pero no solo de esta vida encarnada. Y eso se lleva. Seguramente, no lo dudo. Yo siempre veía a alguien conmigo, aunque no sabía quién era, o sea, no tenía los nombres ni los conceptos claros, pero yo siempre veía a alguien conmigo. Entonces, como ya después, voy dándome cuenta que eran mis ángeles los que estaban conmigo. Claro. Entonces, bueno, Gaby, pues pregúntale hoy a nuestra entrevistada Ivy, Gaby, pregúntale, y Gaby, que sepas que te escribo para hacerte una entrevista también a ti, ¿eh? O sea, aquí cada uno que paséis por aquí, voy diciendo, ahora te toca a ti ofrecer tu sabiduría y comentar. Ningún problema, siempre más conciencia al ser humano, me parece que es por ahí, que estamos en una etapa de, vamos, hay que despertar, gente, hay que despertar, siento eso todo el tiempo, ¿no? Como que más conciencia, más empatía, más consideración, estamos en una etapa de mucho más entrega, me parece, y desde algo más, como más, hasta inclusive más fácil, no hay que ser una técnica específica para llegar a tal punto, es como que está los canales muy abiertos, ¿no? Entonces digo, bueno, es la hora de traer conciencia más que otra cosa. Es lo que estoy percibiendo desde mi trabajo, perdón, desde mi experiencia. Claro. ¿Verdad? Yo creo que el abrir conciencias lo podemos hacer todos desde una manera muy simple, y es desde la coherencia. Absolutamente. Que nosotros hagamos y vibremos en lo que estamos haciendo, y la gente va a voltear a ver y decir, ¿qué pasa ahí? Y desde ahí ya estás abriendo conciencia. Sí, lo que pasa es que, mira, me ha resonado muchísimo lo que has dicho por lo que se percibe aquí en la zona donde yo vivo, aquí en Sevilla, en España. Aquí la gente que resuena, como estás comentando, es decir, que desde la conciencia no solamente vende un producto, sino que su propia vida, ¿no? Es esa parte de la conexión espiritual. Es gente que luego es muy juzgada por las personas, porque mayormente depende de la zona donde vivas, hay culturas muy arraigadas, religiosas, y en el momento que ven que esa persona vive en la plenitud, porque en el momento que conectas con tu yo, con tu esencia, la espiritualidad, eres plena, ¿no? Eres plena, en las áreas empiezan a colocarse. Empiezas a no preocuparte por nada, ¿no? Yo creo que ya llegamos a un punto en que me preocupaba antes por esto, mira, que sea lo que tenga que ser y ya está, ¿no? Pero sí que se detecta que hay como otro sector de la población, ¿vale? En el que cuando ven esa luz, vamos a decir esa luz, ¿no? Alguien que vibra alto, en vez de acercarse y decir,
ahí compartimos, absorbe, ¿no? Lo que hablamos de vampirismo, ese vampirismo energético, y además juzgan, porque yo conozco a personas que han sido, vamos a decir, víctimas, que sabemos que la palabra víctima es muy peligrosa también, pero víctimas de situaciones, de frecuencias, porque dependiendo en qué punto del mundo, claro, tenemos religiones todavía muy presentes que, ostras, que yo creía que no estábamos ya en esa onda y sí, sigue habiendo en sitios esa onda de lapidar a la gente si no tienes una religión y si no vas acorde a Los Ángeles igual a una religión, lo que hablábamos, eres juzgado, pero juzgado que te pueden hacer la vida imposible en el entorno en el que vives. Absolutamente. O sea, a mí no, porque a mí se me va a pasar, yo tengo un carácter, yo he cultivado mi carácter, ¿no? Pero, y no he tenido esa experiencia, no he vivido esa experiencia, pero sí he observado eso, Entonces, lo he observado. Claro. Lo que pasa es que también hay que ver, yo siempre digo que como vibras es lo que hay a tu alrededor. Ahí va. Entonces, si por algo está entrando en contacto contigo esa situación, es por algo. Sí. Atiende. Tienes que checar el por qué. Porque nada en esta vida es casualidad. No nos pasa nada por casualidad. Sí, sí, yo también vivo en ese concepto, pero te puedo asegurar que hay gente que yo conozco que yo creo que más el atender lo que estás diciendo, yo cuando observo me preguntan, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo le digo, pues porque ya no tienes que estar ahí. Tú no puedes cambiar la zona donde vives, tú no puedes cambiar las mentes y una cultura que está anclada. Que nos gustaría que la gente fuera más flexible, porque yo lo soy. A mí cuando me hablas de religiones, yo lo cojo como algo cultural. Tu conocimiento y te respeto. Pero todavía vemos esa imposición en ciertos sitios, por lo menos aquí en España. Yo os hablo de España, ¿vale? Y veo que cuando personas que vibran, que tienen una vibración y se han trabajado con constelaciones familiares, personas que tienen muy, muy practicada esa parte de la espiritualidad íntegra, yo creo que es el momento de irte, ¿no? Porque además siento que estamos en ese momento de cambiar, no solamente un cambio, que sería transformación a nivel personal, ¿no? Sino un cambio en todos los sentidos. Ya no hay ese anclaje de me quedo aquí, sí, he hecho aquí raíces, pero ¿por qué no coger y ahorrar e irme a Argentina a ver a Gaby, por ejemplo, irme a verte a ti? Ay, me encantaría. O sea, no, bueno, el año que viene estamos por allí, ya te contaré. Tenemos ya el proyecto, o sea que sí, nos veremos. Ay, por favor, me encantaría. ¿Por qué no hacer eso, no? ¿Por qué no vemos que la transformación que está teniendo el ser humano es también un nomadismo? Una parte nómada, el nómada iba de sitio en sitio a enriquecerse con las culturas, a experimentar. Y es muy necesario hoy en día, eso, experimentar. Lo que pasa es que también, o sea, tú como lo has dicho, pero sí, o sea, claro que sí, pero si te has dado cuenta, por ejemplo, que yo estoy en un lugar en el que ya no tengo que estar, ¿por qué se presentó esa situación? Para obligarme a salir de ahí. Claro, sí, te presenta 1000 veces. Solamente a veces nosotros entra nuestra parte humana y queremos tener la seguridad en nuestras manos. Y nos da miedo y tenemos que practicar el desapego y tenemos que soltar y confiar y tener fe y demás para poder seguir adelante. Claro. Sí. Pero yo creo que todo lo que va pasando a nuestro alrededor es también como son como los ladrillos que nos van marcando el camino por donde tenemos que ir. Y es algo que de nosotros depende el hacerlo fácil o difícil. Porque si te resistes al cambio, es difícil. Pero si fluyes con él, si te pones en la sintonía de entender qué es lo que está pasando, puedes seguir adelante. Y para esto, los ángeles son una herramienta muy grande, porque podemos decirle a nuestro ángel de la guarda, hey, échame una mano y dime qué hago. O sea, ayúdame, guíame, que sugiéreme algo. Y no se va a quedar con las manos cruzadas. O sea, él te va a decir, pues, por aquí, por acá, y te va a dar una guía. Que a lo mejor no esperemos que venga y se nos aparezca enfrente y nos diga, no. Pero va a haber señales que vamos a encontrar en nuestro camino que nos van a ir guiando y nos van a empezar a prender lucecitas por aquí, por allá, para poder ir por el lugar que
que tenemos que ir. Sí, entonces en los métodos, y vi que tú empleas, o sea, las herramientas o vamos a decir canalizaciones, ¿no? Vamos a decir canalizaciones. A través del campo angelical sería también que nos enseñaras cómo emplearlo, ¿no? O sea, yo que no empleo esa técnica de unión, no sé cómo unirla a mi sentir, a mi corazón, yo podría ir a verte o tener una sesión contigo para que tú me guiaras también a que yo practicara, que me uniera a una propia técnica o simplemente, bueno, simplemente, disculpa, o me realizas esa lectura con alguna área en concreto. ¿Tú me enseñas a mí? Es mi pregunta. Sí. Fíjate que yo he tratado de enseñar canalización como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Claro. Porque después de, evidentemente, un camino muy difícil y que fue muy, ¿cómo se dice?, autodidacta, pero también en eso, pues, sabes que te cuesta más trabajo unas cosas y otras, que encontrando como que la guía, por así decirlo, como que después de que resuelves el algoritmo, es mucho más fácil entenderlo. Claro. Y trato de guiar a las personas en la manera que a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho. Coincido 100% con Ivy, porque yo digo lo mismo, que ahora es más fácil de entender y me hubiese gustado, porque soy más kinestésica que mental, entonces digo, bueno, si me hubiese enseñado algo más fácil, está bien, todo tiene su proceso y por algo también tuve que transitar por todo eso, ¿no? Pero digo, y al día de hoy tengo algunas técnicas para enseñar, enseño, y digo, no, tiene que ser algo práctico, como dice Ivy, comparto 100%, algo fácil, algo que no sea tan complicado, tan esquemático, Claro. y creo que la gente le queda aún más inclusive, lo puede encarnar más y vivenciar más la técnica, cualquier tipo de técnica, ¿no? Con la facilidad de que se puede hacer y que todos tenemos la capacidad, así que sí, coincido con tu pensar, Ivy. Está por aquí nuestro compañero Gastón, que se ha querido unir. Vamos, porque no me deja más cámaras Instagram, porque yo encuentro que en la cámara hay personas que quieren unirse, pero yo no sé si es que le dan sin querer o se quieren unir. O sea, que las personas que se quieran unir las próximas reuniones, me ponéis, me quiero unir, y yo uno también, ¿vale? Para que nos organicemos. Recordad que además nos lo ha dicho Ivy, 4 personas solamente admite Instagram, que el otro día yo pretendía meter a un ejército. Gastón, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo. Argentina presente. Muy bien. Primero agradecer por la invitación y por lo que compartieron. Y algo que me resonaron muchas cosas, pero algo que vos dijiste, ¿no? De ir de acá para allá. Creo que está habiendo un movimiento, llamémoslo cíclico o como quiera, que nos vamos a estar, primero nos estamos reuniendo, ¿no? Personas, como vos dijiste al principio, personas de otros puntos, pero con el mismo espíritu. Y nos estamos reconociendo. Y algo que quiero, digamos, también transmitir, reconocerlo. Y lo que decía la compañera Gaby, que tal vez uno cuando empieza, ¿no? Este movimiento que empieza a buscar cosas, le gustaría que alguien nos oriente o nos diga cómo es las cosas, ¿no? Y que es más sencilla de lo que creemos, ¿no? Es como a veces hablamos, nosotros tenemos un montón de cosas en nuestro interior, pero necesitamos el orden, ¿no? Y eso es lo que también está pasando, está habiendo un orden, por eso nos estamos reuniendo, con el mismo sentido, ¿no? Yo creo que es como que me está viniendo mucho, en mi canalización siempre me viene algo, es como la hormiga, es como que se está disipando por todos lados, y eso creo que el movimiento que está viendo, ¿no? Un movimiento, digamos, de amor, sin no quiero abrir ninguna intención de la religión, pero sin la religión, ¿no? Lo espiritual. Lo espiritual es lo más simple, ¿no? Quiero recalcar, porque practico la mediunidad, digo que tal vez la mediunidad en muchos lados está visto como, bueno, yo despierto o movilizo o despierto tumbas,
Pero en realidad no, la mediunidad realmente es encontrarme es conmigo mismo, es reconocer, es generar mi raíz primero, ¿no? Mis ancestros, ¿no? Y generar ese equilibrio, porque cuando yo empiezo a escuchar a mis ancestros, me estoy escuchando a mí, y también me estoy reconociendo, ¿no? Que tal vez socialmente está eso implantado, no, está mal eso, porque yo mucho tiempo practiqué una religión, no me niego de eso, porque fue parte de mi proceso, y agradecido por ese momento. Y me acordaba, la escuchaba y muchos me dicen, ahora, ¿qué estás haciendo? Me dice mi familia. Le digo, yo respeto los caminos que cada uno se elegimos. Yo elegí este y me encuentro en digamos, mi mejor momento, porque me encuentro cada día conmigo mismo. Y tengo la libertad de ser yo, ¿no? Sin juicio, sin nada. Y creo que lo espiritual para mí tiene que ver con eso. Que todos tenemos habilidades, saquemos el ego, corramos un poquito el ego, que siempre lo tenemos ahí presente, todos tenemos habilidades extraordinarias. Y que del amor y del respeto, como decía la compañera Ivy, podemos todos, hay lugar para todos. Porque es así, digamos. Porque ¿qué hace la religión? Con todo respeto lo digo, no quiero lastimar a nadie. La religión es que te genera una creencia. Y algo que me resonaba cuando decía Ivy, a veces también creemos en cosas que nos implantaron. A cada uno nos va a resonar diferentes cosas, ¿no? Claro. A mí el tema de ángeles no me resuena, pero lo entiendo igual, pero digo que tal vez nos implantaron cosas que creíamos. Me quedó muy grabado lo que decía ella, que a veces nosotros necesitamos creer en algo, ¿no? Y tal vez nos implantan eso. Ahí también entran las fantasías, ¿no? Y cuando uno empieza a buscarse interiormente, y empieza, como decía vos, vamos a buscar nuestra oscuridad porque tenemos que conocer nuestra oscuridad, y empezamos a ver, digamos, nuestra verdad. Yo tengo mi verdad, no sé si es la verdad de todo, es lo que yo vivo diariamente, ¿no? Y yo no creo si es un despertar, porque difiero de eso, pero es un movimiento constante. Yo creo que estamos en un momento de reconocernos. Estamos en un camino de reconocernos. Y yo también soy, no sé cómo se sería la palabra, pero a mí me encantaría viajar por todos lados y transmitir mi experiencia y contarle a la gente. Yo siento que uno de mi legados es este, por eso te dije compartir con vos, que todas las personas que me conocen, vos sos, acá en Argentina se diría culo inquieto, vos haciendo cosas. Yo no siempre capaz que puedo salir de un vivo, me meto en el otro, no tengo problema por eso. Y también encontrar eso, que tal vez hacer lo que nos hace bien, ¿no? Lo que amamos. Tal vez va a haber gente o la misma familia que no va a estar de acuerdo, no importa, pero va a haber mucha familia, lo digo por experiencia, que te está esperando. Que está esperando eso que vos tenés y todo lo que nos están escuchando, ¿no? Las riquezas que tenemos como personas espirituales y como seres que no venimos de ahora, traemos tantas vidas, ¿no? Y conectarnos con eso, porque cuando uno se conecta con uno mismo, empezás a conectar con todo. A mí me gusta mucho una película que se la recomendé a Mercedes, X-Men. Es una película, pero si la vamos a ver y empezamos a enlazar cosas, yo porque estoy en mi proceso de mediunidad, yo lo veo que no está lejos de la realidad. Pero ahora, tal vez en un momento nosotros, o que nos llaman raros, teníamos que estar escondido. Ahora no es, yo siento, ¿no? No es tiempo de estar escondido. Es tiempo de transmitir, porque lo que tenemos es vida, es sanidad, siempre con respeto. Tal vez va a haber gente que no lo va a aceptar, lógicamente, está todo bien. Pero hablarlo de ese lado. Y también hay algo que en lo espiritual también hay mucha desinformación. Porque a veces hay, sin juzgar a nadie, pero hay gente que se pone a enseñar y digamos, y confunde más. A mí me toca mucho de esto, será que es un legado que tengo de la justicia, pero me molesta un poquito, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado también con nuestras palabras, porque eso es importante, porque la gente que nos está escuchando, como decías vos, Marce, son gente que, si uno va a un psicólogo, pues yo lo practico, va porque tiene un dolor, o si alguien no viene a nuestra consulta porque tiene un dolor, creo que también podamos entender también, hay un código espiritual que tiene que ver con eso, en una empatía y un cuidado. Y no lo tomo como una carga, pero la gente viene y no tiene una confianza.
y tener ese cuidado. Y es como que tal vez mucho tiempo pensamos, está todo perdido y bueno, ya está todo el mundo mal, no hay solución, pero hay esperanza. Y hoy estamos nosotros siendo parte de esa esperanza, de un montón de personas que me escucharon, porque vi los comentarios que decís gracias, porque fue una respuesta, un alivio, yo digo que es como un mimo al alma, porque hay un montón de personas que su familia no están en este plano, pero se siguen conectando, porque de una y de otra forma, los que no están acá, que no los vemos, pero ellos tienen necesidad de conectarse con nosotros, porque nunca se puede. Ahí está lo que está instituido, que bueno, si se termina la vida y listo. No, ese corte no existe. Por eso a veces la angustia, yo nunca pasé que me haya perdido a alguien muy cerca, pero las personas que les pasa eso, digamos, lo sufren. Y también en otro video me hicieron la pregunta, ¿quién sufre más? ¿El que está acá o está allá? Yo creo que el otro, que quiere comunicarse, ¿entendés? Yo lo veo, digamos, lo que entiendo yo. Claro, te iba a decir. Sí. Sí, Gastón, porque, disculpa que me meta No, ahí en esa parte, porque es lo que comentaba Ibi, que hoy hablábamos de ese tema, desde su percepción y su experiencia, desde el canal mediúnico, el que recibe el mensaje, o sea, es decir, el encarnado, es el que realmente tiene ese proceso de sanación, ¿no? Porque el desencarnado Ibi, entiendo, esto es una pregunta, ya no hay un cuerpo físico, ¿no? Ya no hay un cerebro, hay, sí, frecuencias, memorias, se quedan estancados recuerdos, entiendo que será así, por las experiencias que estarás viviendo, me voy a ir a tus experiencias, y lo enlazo con lo que dice Gastón. Gastón siente desde su experiencia, que eso es lo bonito, que cada uno tenga su experiencia, siente que el que necesita ayuda es el que se va. Pero, Ibi, la respuesta a esto, para que hagáis un partido de tenis, ¿vale? El que se va, ¿cómo puedes sentir si no tiene cerebro ni cuerpo físico? Esa teoría de Gastón, ¿cómo se siente esa teoría? Bueno, ellos siguen sintiendo porque siguen existiendo. O sea, el que no tenga el cuerpo físico no quiere decir que no sigue siendo una persona, tan así es que sigue conservando su mentalidad, su manera de ser, todo, que cuando ellos vienen y se comunican pueden decir muchas características de ellos. Entonces siguen existiendo. Pero en mi punto de vista, ellos ya terminaron su experiencia en el plano físico y ellos siguen su evolución desde otro plano. Entonces, cada uno, y ahí no podemos nosotros ayudarle a ellos. ¿Por qué? Porque ellos evidentemente seguirán su camino, se les ayudará tal vez, bueno, en otro aspecto, pero supongamos que ellos están están en luz, están en su evolución, ellos, nosotros que estamos en un plano inferior, no es mucho lo que podemos hacer por ellos. Ellos seguirán con sus guías espirituales y seguirán en su camino espiritual mucho más adelante. Pero nosotros podemos ayudarnos entre nosotros, que eso es lo bonito también de esto, ¿no? El unirnos y tener empatía por el otro, el tener muchas cosas el uno con el otro. Y Gaby, ¿qué piensas tú en relación a este tema? Porque hemos escuchado a Gastón, que su opinión es que los que se van necesitan ayuda. Ibi, que hoy es la persona entrevistada, nos ha dado paso a este comentario, ¿no? Es un proceso de sanación, sobre todo para el que se queda, porque tiene que trabajar un duelo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre este tema? Sí, absolutamente. Sí, yo creo y coincido un 100% en lo que dice Ivy, porque es así. Para mí las terapias, que son estas, ¿no? Holísticas que manejamos, es como que la ayuda siempre va al que está entrevistándose, perdón, el que está haciendo la terapia, y el otro que no está en el otro plano también. Porque a mí que traigo como anécdota lo que a mí me sucede, en mi experiencia. En momento de yo hago registro, ahí es donde se me despertó más la mediunidad. Yo percibo hasta la persona, cómo se aparece, la describo, la imagen,
tu gesto, un buzo, una chalina, lo que fuera, ¿no? Como datos principales que se lo comparto el que está haciendo la terapia, y me dice, sí, utilizaba tal cosa, me dice esto, o sea, siempre fui como mensajera, ni siquiera soy parte de ese proceso, porque son dos almas, la viviente y la que no está, que se están conectando. Entonces, hasta me siento, obviamente, como fuera de ese campo. Y me llega este mensaje, te está diciendo esto, te comparte esto, el saludo que le diste en tal día, tal hora, en tal momento, dice que le llegó, sabe lo que le dijiste, y le digo palabras que esa persona no se lo compartió a nadie, o sea, después me lo comparte, más allá de eso, ¿no? No importa el proceso de qué dijo o no dijo, sino que voy transmitiendo, es un transmitir, y yo creo que sana la persona que viene a hacer la terapia y el alma que se retira, porque inclusive cuando ya el alma no necesita más que decir, que fueron 2 o 3 palabras, que Ivy creo que en algún momento, en el comienzo de la charla, había dicho, se presentan con 2 o 3 palabras y se retiran. Y a mí me sucede esto, lo veo hasta como se da vuelta y se va. O sea, lo percibo, lo veo como como una secuencia como de película, ¿no? Como escena por escena voy viendo. Y voy compartiendo esto, siempre voy compartiendo esto y lo veo a través de, no sé, una pared blanca y voy mirando como una película, es como relatarle una película, eso es lo que a mí me sucede. Y la persona en ese momento, bueno, expresa sus emociones, obviamente, y bueno, nada, y después seguimos con la consulta. Sí, sí, yo creo que sanan los dos. Es más, me pasó con terapias que sí, yo siento que los dos sanan. Porque inclusive me comparten, soñé, me pasó tal esto, terminé de cerrar, hice un proceso, hacen un estilo que a veces les aconsejo hacer un estilo de una sanación, de una carta de despedida, llevar flores en algún particular que tenía con esa persona, o sea, hago que también la persona haga su trabajo más terrenal, para que pueda cerrar ese círculo o ese ciclo, o cerrar con esa historia o esa alma, ¿no? Bueno, es lo que me sale y en ese momento lo voy compartiendo. Soy muy así como, a veces digo cosas que yo ni me acuerdo después, sinceramente, Claro, les soy honesta. claro, No claro. recuerdo. Y muchos me dicen, escribí todo, no, porque si escribo ni 2 palabras. Esencia. Y bueno, es todo esto lo que sucede, sí, obviamente que los dos sanan, tanto el que va a trabajar este tema como la persona o el alma o el espíritu que ya no está en este plano. Bien, bien. Sí, Estamos. evidentemente cuando hay una sanación de un lado, también se da por reflejo del otro lado. ¿Por qué? Porque había una unión entre ellos. A mí me tocó el caso hace poco de una sesión en el que esa persona la hice 2 veces, la consulté 2 veces, y en la primera el alma estaba pues en su plan de, pues pasó mi vida como tenía que ser, yo hice lo que quise y así. Fue la primera sesión. Al tiempo regresa la consultante a querer consultar nuevamente a la misma persona y me dice, es que siento que algo me tiene que decir. Entonces empiezo a hacer contacto con él y lo primero bueno, dentro de todas las cosas que le dijo, era pedirle perdón. Entonces tuvo que pasar un tiempo en el que él se diera cuenta de todo lo que había pasado y lo que realmente necesitaba hacer. Y él vino a pedir perdón por su propio bien y por su misma evolución. Entonces, al liberarse, al sanar la persona consultante con el mensaje del consultado, se produjo la sanación en ambos. O sea, no va a haber sanación y de un solo lado no es. No es. Evidentemente, si uno sana, el otro también. Pero es más lo que podemos hacer, en mi punto de vista, por el consultante, que es el que está aquí. Vamos a ir cerrando, pero mayormente para que hagamos más directos, ¿vale?
Pero Ibi, ya que eres la invitada principal en el día de hoy, luego iremos pasando por todos los compañeros que vayamos entrevistando. Hay una persona que traslada una pregunta, a ver qué te resuena, Ibi, ¿vale? Tengo hijos medium y en realidad hemos vivido muchas cosas. ¿Qué me puedes recomendar para que se protejan? Bueno, yo creo que la mejor protección que podemos dar como papás, te lo digo desde el punto de vista de que yo tengo 4 mediums en casa. Tengo 4 hijas y las 4 tienen mediunidad y es difícil ayudarlas y guiarlas, pero bueno, evidentemente, yo creo que la principal herramienta somos nosotros, que si no sabemos del tema, ¿cómo vamos a poder? Es como un problema de matemáticas, ¿no? Si no sabemos matemáticas, ¿cómo le vamos a enseñar matemáticas? Entonces, principalmente es nosotros encontrar herramientas para poder ayudarles a ellos. Porque si lo tienes en tu casa, es porque hay algo allí que tienes que hacerte cargo también tú. Entonces, como protección, yo lo que le diría es que todos los días en las mañanas y en las noches haga bajar a los arcángeles, a Miguel, que les brinde protección a su hogar y a cada uno de sus hijos para que puedan estar mejor. Eso sería como lo más básico, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y también depende, esto de la mediunidad es muy único y son casos específicos, ¿no? Que se tienen que atender uno a uno. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué grado y cuál es la capacidad en la que tienen. Evidentemente también en qué frecuencia de vibración están, que cuando son chicos y son adolescentes, nuestra energía va de un lado a otro y somos más vulnerables a ciertas energías, pero en general sería eso lo que yo le pudiera decir, porque sí hay muchísimas más técnicas y muchas más cosas que puede hacer, pero sería cuestión de ver cada caso en concreto, claro. No obstante, sí. Es que considero, estoy de acuerdo contigo, que es algo que hay que exponerlo más, ¿no? Porque esta persona sigue exponiendo situaciones de entidades y demás, pero como vuelvo a decir, estamos ya para finalizar el directo. Ibi, ¿hay algún correo electrónico que podamos facilitar para que personas que tienen estas preguntas te comenten qué es lo que sucede para que tú también con tus técnicas angelicales puedas proceder a ofrecerle una consulta donde además vas a favorecer a esta persona en concreto a enseñarle, ¿no? Enseñarle cómo, protección, porque el tema de la protección ya hablaremos en otro programa si queréis. Programa lo digo porque luego esto se edita para un programa de televisión online, disculpad, en otro directo. Para mí lo de la protección es muy relativa, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. No obstante, Sí. cuando vemos casos desde el concepto de la investigación de la parapsicología de niños, dependiendo la edad que tenga el niño o el adolescente, también tenemos que descartar que haya una habilidad psíquica que se una, a estados emocionales que ese ser humano esté viviendo y que la misma vibración genere canales de apertura de conexión mediúnica diferente. Entonces, como esta persona quiere exponerte y yo siento, Ibi, que tú puedes tener algún tipo de consulta, terapia que puede favorecer, por lo que está indicando aquí en el chat, tenemos el Instagram, evidentemente, que les estará saliendo, pero algún correo electrónico, algún tipo de contacto para poder preguntarte cómo acudir a tus consultas. Bueno, yo tengo mi Facebook que es Ibi Medium, que me pueden ahí encontrar y manejo el Instagram y nada más, porque también soy pésima en las redes sociales. Una disculpa. Vale, bueno. Pero por ahí me pueden localizar. Bien, añadir, a los compañeros que se han ido uniendo, creo que con estos temas todavía hay muchas dudas, ¿no? Hablábamos, Ibi y yo, al principio, de cómo se va abriendo las personas a lo que es la mediunidad, desde el concepto
de cada medium. Ojo, volvemos a lo mismo. Cada medium tiene su experiencia. Cada persona resuena con experiencias. Casos como el que está describiendo una persona aquí en el chat. Habría que hablar también de cómo ver a través de técnicas o incluso aportarle a esa persona un conocimiento de meditación para que sus hijos hicieran meditación y conectaran con su propia esencia y se sintieran más anclados a la tierra, ¿no? A la vida, por lo que estoy leyendo. Y Ivy, vamos a ver, Ivy, que me dicen por aquí, nombre en Instagram, Ivy Medium. ¿No? Ivy Medium es en la parte. Facebook también. Y Facebook también. Ivy Medium. Ivy Medium. Pues aquí tenéis todos los datos. Compañeros, cerramos porque siempre digo, más que alargar, vamos a dar buen contenido para que luego podamos seguir compartiendo. Os recuerdo que bueno, estas reuniones son para que cada persona que venga de invitado exponga su propia experiencia, que cada uno tiene su realidad, sus valores, nadie es más que nadie, lo comentábamos antes Ivy y yo también, no vamos en contra de nada, ni de religiones, ni de otros términos, que lo practiquemos o no es otra cosa, cada uno en base a sus sensaciones y experiencias de la vida. Y bueno, sobre todo, ante todo, el respeto, que creo que es lo que hay que fomentar siempre, ¿no? No solamente en el momento en el que nos encontramos, sino siempre, hasta que nos desencarnemos. Yo cuando me desencarne, a mí dejarme en paz, os prometo irme, que voy a vivir lo mejor posible, es decir, me voy a ir de chill out, como se dice aquí, por ahí a pasármelo bien por el universo, donde sea, pero a mí, queridos medium, no contactéis conmigo, a no ser que sea porque mis hijos se ponen muy pesados. Pero bueno, ya hablaré o dejaré escrito algún tipo de testamento espiritual. Muchas gracias, Ivy, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Gastón. Un placer, un placer. Nos vemos pronto. Un placer, Gracias. gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias, Ivy. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. Gracias a todos.